En este capítulo exploraremos la fosa de las Marianas, el lugar más profundo de la Tierra. Sus altos muros se hunden 11 kilómetros en el Océano Pacífico. El misterio de qué creó este abismo tan profundo y oscuro ha puesto a los detectives científicos en algunas de las inmersiones más peligrosas que jamás se hayan realizado, sumergiéndose en el abismo. Explorando por suelo oceánico, los científicos descubren un extraño mundo submarino de fieras montañas, insólitos volcanes de lodo y la estructura geológica más grande del planeta. Sumergida bajo las olas del Pacífico Occidental se encuentra la fosa de las Marianas, el lugar más profundo de todos los océanos. Nuestro primer paso en el viaje para descubrir qué creó esta misteriosa cicatriz en la corteza terrestre y cómo continúa dando forma al planeta nos lleva de vuelta a 1872, cuando un navío inglés, el HMS Challenger, partió con la misión de cartografiar por primera vez el suelo oceánico. Durante 4 años, el Challenger cruzó los océanos, cubriendo 11.000 kilómetros, un tercio de distancia hasta la Luna. La tripulación sondeaba las profundidades cada 225 kilómetros, usando un total de 400 kilómetros de cuerda y varios cientos de kilos en pesos de plomo. Fue un trabajo tedioso, los dejaba destrozados, pero al mismo tiempo era la única forma de medir las profundidades del suelo oceánico. Cuando llegaron al Pacífico Occidental, a 320 kilómetros de la isla de Guam, la tripulación bajó la cuerda para realizar la medida rutinaria. Pero el peso siguió cayendo y cayendo. Finalmente, el peso tocó fondo a 7.200 metros de profundidad, más de 7 kilómetros por debajo de la superficie marina. La expedición del Challenger marcó el nacimiento de la oceanografía moderna y proporcionó el primer mapa del suelo oceánico. El mapa mostró que el terreno tenía algunos montículos en la zona alejada de tierra firme y que luego se hundía con cientos de metros de suelo llano. Pero el Pacífico Occidental es diferente. El terreno cae formando un agujero de 7 kilómetros de profundidad. Un agujero que desmiente por completo la idea tanto tiempo aceptada de que el suelo oceánico era plano y sin rasgos característicos. Aquello hizo crecer el misterio, porque nadie lograba comprender cómo se había creado esta extraña alteración bajo el agua. Tendrían que pasar 75 años antes de que surgieran las respuestas. Hizo falta una tecnología nueva y revolucionaria, el sonar, para que la investigación avanzara a la siguiente fase crucial. El sonar se desarrolló a principios de siglo y se perfeccionó durante los años 40 para detectar a los submarinos que surcaban las profundidades. El sistema funciona emitiendo ondas sonoras bajo el agua. Estas ondas golpean los objetos sólidos y rebotan hacia un detector. Midiendo el tiempo que les costaba volver a las ondas sonoras, los científicos vieron que podían realizar una representación bastante precisa del mundo que existe bajo las aguas. En 1951, un barco de exploración de la Marina inglesa regresó a la Gran Grieta encontrada por la expedición del Challenger. Pero esta vez, iban armados con el nuevo y sofisticado equipamiento del sonar. Los resultados fueron increíbles. Los detallados mapas del sonar revelaron que el gran agujero del suelo en el Océano Pacífico no era solo un agujero, sino parte de una fosa enorme, 30 veces más profunda que la altura del Empire State Building. Mide 2 veces la distancia de California, 24.000 kilómetros desde el sudeste de Guam hasta el noroeste de las Islas Marianas. Incluso en la misma fosa existen variaciones muy pronunciadas. En su extremo sur se encuentra la mayor sorpresa de todas.
pues el suelo cae otros 3 kilómetros hasta su punto más hondo, nada menos que 11 kilómetros bajo el agua. Los científicos habían descubierto la parte más profunda de los océanos. Aún hoy en día es el punto más bajo conocido del planeta. Llamaron a esta parte de la fosa el Abismo Challenger, en honor al barco que la descubrió. Pero cómo se formó la fosa de las Marianas sigue siendo un misterio. Los investigadores decidieron que la mejor forma de averiguar la respuesta era sumergirse hasta el fondo de la fosa para ver ellos mismos cómo era el punto más hondo del planeta, el Abismo Challenger. Pero entonces se encontraron con un gran problema. En el fondo de la fosa tendrían que soportar una presión miles de veces más fuerte que la de la superficie, lo equivalente a ser aplastado por el peso de 5 aviones Jumbo. El reto de los ingenieros era ahora pensar en cómo conseguirlo. En 1953, el científico suizo Auguste Piccard diseñó el Trieste, un vehículo pionero que podía soportar esas increíbles presiones. El batiscafo funcionaba con un tanque de 25 metros, lleno de combustible ligero de aviación y con pesos de plomo para controlar la flotabilidad. En la parte inferior sobresalía una pequeña cabina esférica de 3 metros con paredes de acero de 12 centímetros de grosor. Finalmente, después de 7 años de modificaciones y pruebas de inmersión no superiores a los 5,5 kilómetros, el Trieste estaba listo para intentar bajar los 11 kilómetros con los que cuenta la fosa. A una velocidad de apenas 5 kilómetros por hora, empezaron su lento descenso hacia la zona del crepúsculo. A unos 100 metros, la oscuridad ya era total. La única iluminación provenía de las potentes luces del Trieste. Después de 4 horas 48 minutos tensos y claustrofóbicos, se aproximaron al fondo de la fosa, donde quedaron impresionados por el movimiento del suelo marino. Aquella enorme cavidad, con una profundidad de 10.900 metros, casi 11 kilómetros bajo la superficie, confirmaba las lecturas del sonar. Comprimidos dentro de su burbuja de aire respirable, los dos exploradores estaban más cerca del centro de la Tierra de lo que ningún hombre había estado jamás. Off the island of Guam, the Trieste surfaces after a descent into the Marianas Trench. Después de 9 horas agotadoras bajo el agua, Walsh y Piccard volvieron a la superficie el 23 de enero de 1960 y entraron oficialmente en los libros de historia por haber participado en la inmersión más profunda jamás realizada. Hasta el día de hoy, su extraordinaria hazaña no se ha vuelto a repetir. La misión fue un éxito, pero el misterio seguía presente. Los geólogos seguían sin comprender qué pudo formar la inmensa fosa. Y si no habían conseguido encontrar la respuesta dentro de ella, puede que tuvieran que mirar en otro sitio. Es posible que hubiera algo, en alguna parte del suelo oceánico, que pudiera explicar los orígenes de la fosa. Durante los 50 y los 60, un equipo de geólogos liderados por Harry Hess, de Princeton, recogieron datos de todos los océanos del mundo con un sonar. Fue como si hubieran quitado un enorme tapón para drenar toda el agua y dejar el suelo oceánico al descubierto. Sus mapas revelaron que la fosa de las Marianas solo es una pequeña parte de una red de enormes cañones submarinos que se expanden por todo el planeta. Pero eso no es todo. Corriendo en paralelo a la fosa, en el otro lado del Pacífico, los mapas mostraron una gigantesca cordillera, la dorsal del Pacífico Oriental. Esta es parte también de una red global, una cadena montañosa de 38.000 kilómetros que rodea el planeta como la costura de una pelota de béisbol y que forma el mayor accidente geológico de la Tierra.
Fue un desarrollo importante en la investigación, uno que los científicos esperaban que pudiera explicar la formación de la fosa. El siguiente paso estaba claro. Los investigadores tenían que averiguar si había una relación entre la fosa y la dorsal del Pacífico Oriental. Pero la respuesta vino de la más inesperada de las fuentes. Durante la Guerra Fría, los Estados Unidos construyeron una enorme red de sismómetros subterráneos para recoger datos de las pruebas con bombas atómicas que hacían en todo el mundo. De forma inadvertida, estos sismómetros detectaron también los terremotos que sucedían de manera natural. Cuando los geólogos registraron estos movimientos en un mapa, surgió un patrón. Los terremotos se producían cerca de las dorsales y las fosas oceánicas. Fue un descubrimiento que transformó la comprensión de la Tierra. Los geólogos se dieron cuenta de que la fricción que causan los terremotos viene de los movimientos que están ocurriendo debajo de las dorsales y las fosas. Con una gran inversión en sismología fue posible localizar de manera muy precisa dónde habían ocurrido los terremotos. Y fue esto, la localización precisa del movimiento en las profundidades, lo que nos dio la forma de las placas tectónicas. Era el nacimiento de una nueva y extraordinaria teoría. La capa sólida de rocas, la corteza, en la cual se asienta la Tierra y el océano, está rota en una serie de enormes bloques que los geólogos llaman placas tectónicas. Estas placas se mueven y se rozan unas con otras, provocando los terremotos. Las piezas del puzzle de la fosa de las Marianas empiezan a encajar con el descubrimiento de que el accidente se encuentra en el borde de la placa tectónica del Pacífico. En el otro lado de la placa se halla la dorsal del Pacífico Oriental, parte de una enorme cadena de montañas submarinas que rodea el planeta para crear el mayor accidente geográfico de la Tierra. Los científicos piensan que esta colosal cordillera puede ayudarles a explicar cómo se formó la fosa. Y ahora han encontrado una pista importante en mitad del globo, donde la dorsal pasa por debajo del Océano Atlántico. Durante la Guerra Fría, la Marina de los Estados Unidos desarrolló una nueva técnica: localizar a los submarinos soviéticos. Los marines registraban los mares con una herramienta llamada DAM, un detector de anomalías magnéticas que podía localizar cascos de acero avanzado por las profundidades. Pero en sus rastreos se encontraron con algo más. Corriendo en paralelo por cada lado de la dorsal, hallaron unas extrañas líneas de rocas magnéticas, alternándose de positivo a negativo desde el pico de las montañas. Los geólogos saben que la Tierra es como un imán gigante con un polo norte y uno sur. Pero los polos magnéticos no están fijos. Cada 300.000 años, más o menos, el campo magnético cambia repentinamente 180 grados. Cuando el campo se invierte, una brújula que antes apuntaba al norte, ahora apuntaría al sur. Los científicos piensan que esta alteración explica las tiras que hay a cada lado de la dorsal oceánica. En los años 60, los geólogos descubrieron que la roca volcánica fundida, conocida como magma, se hinchó desde las zonas más profundas del océano para crear las dorsales del Atlántico y el Pacífico. Mientras el magma va subiendo por las placas tectónicas, empuja hacia arriba el suelo marino y forma esa enorme cordillera mesoceánica de miles de metros de altura. Cuando la roca está caliente y fundida, los minerales magnéticos se alinean en la dirección norte-sur del campo magnético de la Tierra. Una vez se enfría el magma, los minerales se quedan en esa posición. Estas rocas actúan como un registro permanente de la localización de los polos magnéticos cuando se formaron las rocas. Como cada vez sube más magma, la corteza se separa de la dorsal y el terreno recoge los cambios en la polaridad magnética de la Tierra. Las tiras de cebra son la prueba de que con el tiempo, el suelo marino del Atlántico y del Pacífico se separa de la dorsal a una velocidad de 3 centímetros por año.
Pero los científicos necesitaban pruebas de que el magma creó la dorsal. Si la roca fundida está formando la enorme cadena montañosa del Pacífico, el agua que la rodea debería estar caliente. En 1977, un grupo de científicos partió para descubrir si de verdad existía esta agua caliente. Durante semanas, la tripulación exploró las montañas submarinas sin éxito. Pero entonces les tocó el premio grande. Un extraño pilar de roca que emitía un gas tóxico y caliente. En estos pilares de roca, la expedición encontró el calor del magma surgiendo desde las mismísimas profundidades de la Tierra. No solo calentaba el agua cercana a la dorsal, el calor se extendía por unos extraños conductos hidrotérmicos. Pero esto presenta a los científicos un nuevo enigma. Si la corteza se crea en la dorsal oceánica y la Tierra no se hace más grande, entonces la corteza vieja tiene que estar desapareciendo en algún lugar. Y sospechan que la fosa de las Marianas tiene algo que ver. Pero las pruebas llegarían no de la fosa, sino de aquí. Las Islas Marianas. Una cadena de volcanes que irrumpen en la superficie del océano, a 320 kilómetros al oeste de la fosa. Los científicos se dieron cuenta de que el archipiélago es un reflejo exacto de la forma de la cavidad. Los geólogos creen que la fosa formó los volcanes a través de un proceso llamado subducción. La subducción ocurre cuando chocan dos placas tectónicas. Cuando colisionan una con otra, la placa más pesada entra debajo de la más ligera. La placa descendente se ve obligada a bajar al interior ardiente de la Tierra, conocido como manto. Con ella arrastra agua y sedimentos que se han ido formando durante millones de años. El agua de los sedimentos fuerza al magma a subir y atravesar la placa que hay encima. Y cuando irrumpe en la superficie se crean los volcanes, como los que hay en las Islas Marianas. Fue la subducción la que formó las islas al oeste de la fosa. Y eso les dio a los investigadores la respuesta que estaban buscando. Porque aquí, por fin, había un proceso lo bastante poderoso como para crear la fosa de las Marianas. Cuando la placa descendente baja, crea un hueco en el manto. Aquí, las placas que chocan forman una fosa, un pliegue gigante en el suelo oceánico. Parecía que los científicos habían explicado por fin cómo se formó la fosa. Pero solo había un problema. Un problema muy grande. Las zonas de subducción de todo el mundo causan terremotos violentos y tsunamis catastróficos. Pero la fosa de las Marianas, la zona de subducción más profunda del mundo, no había causado ningún terremoto devastador desde que empezaron los registros en el siglo XVII. Los investigadores tenían que descubrir ahora el porqué. Esperaban que la parte oeste de la fosa, la que tragaba, pudiera proporcionarles la respuesta. Allí encontraron una intrigante cadena de colinas submarinas a 3 kilómetros por debajo de la superficie del mar. Los ingenieros taladraron las colinas y recogieron algunas muestras del interior. Cuando los científicos analizaron las muestras, descubrieron que las colinas eran en realidad volcanes y que no escupían lava, sino lodo. Este lodo fino y polvoriento está compuesto de un tipo de roca suave que aparece en la zona de subducción. Parecía que esta piedra podía explicar por qué no había ningún terremoto importante en la fosa de las Marianas. Los investigadores se dieron cuenta de que las placas tectónicas destrozan las rocas blandas para formar un lodo lubricante que evita los grandes terremotos. Luego, las burbujas de lodo suben al suelo oceánico, donde forman los extraños volcanes de lodo que se hallan en el borde oeste de la fosa.
Al fin, los geólogos han descubierto qué creó la fosa de las Marianas. Hace 50 millones de años, la placa del Pacífico se deslizó por debajo del borde de la placa de Filipinas. Al chocar y hundirse en el manto terrestre, formó la enorme fosa de las Marianas. La placa sigue moviéndose. Al igual que una enorme cinta transportadora, la corteza terrestre viaja lentamente por la placa del Pacífico desde su lugar de nacimiento en la dorsal del Pacífico Oriental hasta su cementerio, 16.000 kilómetros más lejos, en la fosa de las Marianas.